A veces se nos olvida que la comunión con Dios depende totalmente de uno mismo. A veces se nos olvida que la comunión con Dios y cómo nosotros nos sintamos con nuestro alrededor depende de nosotros mismos. Hay veces que nos sentimos tristes, hay veces que nos sentimos cansados, agotados y creemos que es culpa de algo exterior, cuando no, todo depende de nosotros mismos. Jacob era una persona muy astuta. Jacob era una persona muy que no le importaba a quién dañara, si fuera su hermano, con tal de él ganarse la bendición. Que Dios va a estar contigo, que Dios no te va a abandonar, que Dios no te va a dejar. Dios va a ser fiel aún en los momentos difíciles. Dios tiene promesas en la tierra donde te puso, en la tierra donde te trajo. Hay una promesa grande. Cuando tú empiezas a creer esto, empiezas a conocer a Dios como Jacob, a través de visiones, de sueños, de revelación. Él miraba en ese momento una escalera que descendía. La escalera es Jesucristo. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, cuando tú vas a un evangelismo, no vas solo, vas con ángeles que te acompañan. Cuando tú oras en tu cuarto, intercedes por tu familia, por tus hijos, por tu gente, no estás solo. Hay ángeles que viajan y llevan el mensaje. Hay ángeles que están siendo ocupados en la voluntad del Padre por medio de la fe de un hijo de Dios aquí en la tierra. Por eso es bien importante que Dios nos abra nuestros ojos espirituales. Porque hay veces que no nos damos cuenta que o tenemos una legión de ángeles o tenemos una legión de demonios. Y todo el tiempo están peleando por habitar el templo de Dios. El templo de Dios eres tú. Cada uno de nosotros que estamos aquí somos templo de Dios. Y hay una riña encima de nosotros por querer habitar dentro de ti. Eres la casa de Dios, pero también puedes ser la casa de demonios que quieren afectar tu vida. Tú decides. La palabra de Dios, el título es "Y salió". Este es un momento fuerte en la vida de Jacob, donde él deja su tierra en un viaje. En medio de este sueño, de esta revelación, él ve la escalera que conecta el cielo y la tierra, donde suben ángeles y Dios habla a su vida. Esta visión profundamente simbólica revela cómo lo divino y lo humano se encuentran en la vida cotidiana. No creo que pase nada por esto que voy a hacer, por aquello que voy a hacer, y lo que no nos damos cuenta es las puertas que estamos abriendo, tanto para bien de bendición como para mal y la muerte. En este año que estamos viviendo, este pasaje nos debe de recordar que Dios sigue manifestándose en medio de los cambios mundiales y que es tiempo de que nos sometamos totalmente a su voluntad para lo que estamos viviendo. Cristianos que eran pastores, que tenían una gran fe en Dios, en momentos de crisis mundiales estaban llorando, encomendándose a otros dioses, encomendándose a gente en vez de a Dios. Si nosotros no nos ponemos las pilas ahorita que estamos viviendo bien, hermano, cuando venga la persecución, cuando Noé habló con Dios, Abraham habló con Dios, Isaac habló con Dios, Jacob tuvo visión y revelación de parte de Dios. El cristiano hoy en día no sabe ni cómo Dios habla. Lo primero que tienes que hacer, y este es el primer punto que hizo este Jacob, es abandonar tu zona de confort. Él abandonó Berseba, una ciudad donde él había crecido, donde había estado, pero viene el llamado a su vida, como vino Abraham, como vino Isaac, y dejó su tierra, porque había un propósito y una bendición para él. Hermanos, hay gente que no tiene para comer en una semana, que no tiene un calzado, que no tiene un alimento. Me sorprende ver cómo la avaricia no es de gente rica, hay gente pobre que es muy avariciosa. Hay gente pobre que vive en un lugar pequeño, en una chocita, pero es más avariciosa que hasta una persona que anda en un carro de lujo. Porque no tiene nada que ver la avaricia con riquezas ni con pobreza. La avaricia es el amor que nosotros le tenemos a lo físico, a lo que nosotros vemos. ¿Qué anhelamos más? ¿Estar un tiempo en la presencia de Dios o ir a trabajar? ¿Qué anhelamos más? ¿Poder comprar una Biblia nueva o poder comprar unos tenis nuevos? ¿Qué anhelamos más en nuestra vida? Porque a veces le damos prioridad a las cosas físicas que a las de Dios. Cristianos que ni siquiera tienen una Biblia personal, pero tienen unos tenis bonitos. Cristianos que tienen un celular del año, pero no tienen una sola alabanza dentro de su celular, pero no tienen la Biblia en su celular.
Hoy me levanto cada mañana y digo, soy rico, porque veo a mis hijos sanos, porque tengo trabajo, no ando en el transporte y aplastado, porque no tengo que hacer cosas que veo que todo el mundo hace. Digo, yo soy rico grandemente porque puedo ir todas las mañanas y buscar de Dios. Y hay gente que se levanta y tiene que salir corriendo al trabajo, todo despabilado, se echa agua a la cara y vámonos. Y hay veces que yo me pongo a ver y digo, soy grandemente privilegiado. Dios dijo, la riqueza no es cuánto tengas, sino cuánto tiempo le puedas dar a tu familia. Si tú eres capaz de llevar a tus hijos a la escuela, de desayunar con ellos, de que si te ocupan para cualquier cosa, decir, hoy no voy a trabajar por algo, esa es la riqueza verdadera. Hay gente que puede tener un carro del año y tener una casa bonita, pero no tiene tiempo para su familia. Es gente pobre. Porque lo más rico que tiene el ser humano es lo que tú tienes de tiempo para Dios, para tu familia. Porque el mundo no te prospera, el trabajo no te prospera Dios. Él cuando se casó con Raquel hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo ya te trabajé lo que me dijiste, ya me voy con mi esposa y nos vemos. Pero Jacob, el traicionero, el estafador, el engañador, ya no era el mismo Jacob. Yo prometí quedarme 7 años más y me voy a quedar 7 años más. Aunque el beneficio ya lo tenga, aún así yo di mi palabra y la voy a cumplir. La avaricia no nos lleva a llevar a ningún otro lado más que a la pobreza espiritual y a la pobreza como hijo de Dios. Dios quiere que tú tengas riquezas espirituales. Segundo punto es que debemos de reconocer la presencia de Dios en lo ordinario. Y a veces nosotros no nos damos cuenta del lugar en donde estamos pisando. Tu casa es casa de Dios, tu trabajo es escalera, es puerta al cielo. Tu vida, tu familia, la iglesia donde asistes, tu colonia, la esquina donde tú haces una oración, el parque donde llevas a tus hijos, es casa de Dios. Hay una escalera ahí que tú puedes ver si abres tus ojos espirituales. Tú no sabes la manera en la que Dios puede derramar una unción grande en un lugar cuando escuchas la voz de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermano, no es el lugar, eres tú el que hace que la presencia de Dios descienda. Como Jacob en ese lugar desértico y en ese lugar donde estaba durmiendo iba a tener la presencia de Dios. No es que estaba descendiendo a ese lugar, estaba descendiendo en su vida, en él como templo de Dios. ¿Cómo va a descender la presencia de Dios en el camión? No, no es en el camión donde vas tú, es en tu vida, en tu persona. Eres templo de Dios. Y como templo de Dios, si tú crees que Dios puede manifestarse en tu vida, la gente que está alrededor de ti va a ser todo, vas a ser como un imán de la gloria de Dios. Aunque no conozcan, aunque no sean cristianos, la gente en ese momento va a sentir algo diferente, va a decir, este lugar, este sentimiento, esto que hay en mi vida, no es normal. Y por lo tanto tienes que caminar como templo de Dios. Y donde quiera que vayas, la presencia de Dios se tiene que derramar. Tenemos que llegar a ese nivel, hermano. No lo veas como algo imposible. Todos los varones de Dios así caminaron. Entraban a la cárcel y les abrían puertas y eran los encargados, y cuando salían de ahí estaban al lado del rey. Siempre todos los profetas, los hombres de Dios estuvieron en posiciones grandes. ¿En qué momento el cristiano dejó de ser tan relevante? Porque se supone que tú y yo, donde quiera que llegamos, algo cambia, la atmósfera cambia. Cuidado, llegó un cristiano, llegó un hombre que transforma el lugar. ¿Qué es la diferencia? Que esa gracia que la gente se pregunta y dice, ¿por qué a él? ¿Por qué a él si tiene menos tiempo? ¿Por qué él si sabe menos que yo? Que tú puedes decir es que es Jesucristo, el que habita en mí y que quiere conocer, que tú lo conozcas. Usa esas oportunidades que Dios te da para poder manifestar que Dios es grande, que la presencia de Dios descienda por medio de la gracia que ha derramado en tu vida, hermano. El segundo punto, no sé si les dije, es reconocer la presencia de Dios en lo ordinario. Tú y yo somos gente ordinaria, pero la presencia de Dios se derrama porque eres templo de Dios. Amén. Tercer punto, que tiene que ver con la escalera que representa a Jesucristo, es la conexión entre el cielo y la tierra. Hay una conexión entre el cielo y la tierra que se llama Jesucristo, pero Jesucristo está en ti y en mí. La palabra hebrea sulam representa unión entre lo humano y lo divino. Tú tienes que ser un sulam, hermano. Jesús mismo se identificó con esa escalera. En este año que estamos viviendo debemos de ser un puente entre la fe y la acción.
Tengo fe en Jesucristo. Entonces cuando venga la voz de Dios, escúchala y ponla en acción. La presencia no la haces descender tú con tu poder, es Jesucristo. Solamente tienes que mirar la escalera y tener temor de la presencia de Dios que está en ese lugar. El tener temor es obedecer. El temer a Dios es decir, si Dios me está mandando que haga eso, lo voy a hacer, porque tengo temor de Dios.